Bien, buenos días a quienes se acaban de conectar. Hoy quisimos iniciar distinto, pedirle a los hermanos del grupo de la alabanza que participaran desde su casa enviando sus alabanzas, y con los recursos que Dios les ha dado, pues con todo el corazón y con todo el deseo de alabarles, que lo hemos preparado para el Señor. Desde aquí les mandamos un saludo. Deseamos que Dios les esté fortaleciendo, bendiciendo, proveyendo. Sabemos, mis hermanos, que vivimos a nivel mundial tiempos inéditos, pero que la Biblia ya profetizaba. Pero verlo, vivirlo, ver calles vacías, gran parte de la población mundial encerrada en sus casas, temor, incertidumbre, depresión, gente que se está quedando sin ingresos, sea porque ya perdió el empleo, la empresa cerró, gente que tiene su actividad profesional y está totalmente parada. Hay hambre ya en gran parte de la humanidad, además de la que ya existía, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, mis hermanos, pues llena a la gente de miedo, de incertidumbre. Pero quiero decirles con toda seguridad que así no debe estar el pueblo de Dios. Quien conoce y confía en Dios sabe que Dios sigue siendo misericordioso, que Dios sigue siendo justo, santo. Él es el omnipotente, el sabio, el todopoderoso. Y quienes confiamos en Él sabemos que pase lo que pase, Dios está al control. Pase lo que pase, permita lo que Dios permita en tu vida, oro que verdaderamente hagamos lo que decía el profeta Habacuc. ¿Recuerdan Habacuc 3:17? Quien decía lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y yo parafrasaría, y no haya empleos, y no haya ingresos, y te hayan despedido del trabajo. Dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Miren cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den frutos los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas. Da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den su fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Mis hermanos, para el verdadero creyente, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Nuestra confianza, nuestra esperanza está en lo que Él es, en lo que Él nos ha prometido, en su fidelidad, en su misericordia, en su justicia.
Nuestra confianza, nuestra esperanza no está en que pase rápido o no esta pandemia, nadie sabemos. En que descubran o no la vacuna contra este virus. Nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos. Esa debe ser nuestra confianza. Por eso, fíjense lo que vamos a hacer esta mañana. Esta mañana vamos a poner en pausa la serie ¿Quién es a la Biblia, a la luz de la Biblia, un verdadero cristiano? Y vamos a iniciar hoy, quizá por un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas, a reflexionar sobre un salmo, un maravilloso salmo que como hijos de Dios nos debe dar paz, consuelo, seguridad, debe quitar de nuestra vida todo temor, miedo e incertidumbre en medio de cualquier circunstancia, aflicción, peligro de cualquier tipo. Es un salmo que nos dará la certeza de que en Cristo, mis hermanos, de que en manos de Dios debemos estar confiados, que Él promete seguridad y protección a los suyos. El salmo del que quiero hablarles, seguramente ya se están imaginando, es un salmo muy citado, sobre todo en estos tiempos. Es un salmo que también ha sido muy mal usado, pero es un salmo que, si lo entendemos, debe darnos paz en estos tiempos de pandemia o en cualquier otra circunstancia. Me refiero al Salmo 91. Vamos a darle lectura y hoy solo nos vamos a introducir en este salmo que, repito, en él hay promesas de seguridad y protección para los que verdaderamente confían en Dios. Vamos a darle lectura para tenerlo ahí presente y comencemos a introducirnos en este salmo. Dice el Salmo 91. ¿Qué se oye allá atrás? Vamos a pedir que nos ayude a que no haya ruido para que podamos transmitir esta enseñanza. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Miren, hermanos, antes de comenzar a dar algunos datos introductorios al Salmo y ver las maravillosas promesas que tiene este Salmo de paz, de seguridad, para quien ha puesto su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, quiero hacer
la siguiente observación. Este salmo, como cualquier otro texto de la Biblia, como la misma Biblia pues, no es un fetiche. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa que algo es un fetiche? La definición de fetiche puede ser un objeto, una persona, una estampita, un ídolo, como conocido político sacó sus estampitas diciendo que esas lo protegen. Eso es un fetiche. Pero aún un fetiche puede ser un texto bíblico si yo lo tomo y creo que solo por repetirlo, solo por pegarlo en la puerta de mi casa o enviárselo a 20 contactos de mi cuenta de Facebook o mandarlo por un mail a través de mis contactos, si yo creo que eso me va a dar la protección de Dios, estoy tomando la Biblia como un fetiche, como un amuleto, como un objeto de buena suerte, y la Biblia condena esas prácticas. Un fetiche, pues, es un objeto, puede ser un texto, cualquier cosa que yo crea que por tenerla, repetirla o poseerla, por esa simple razón ya me va a ir bien, ya Dios me va a proteger. Y lo digo con todo respeto, pero con toda claridad. A mí me han llegado mails de este salmo diciendo que lo repita 20 veces en el día y Dios me protegerá del virus, de la pandemia. O veo gente que manda, repite este salmo durante el día y mándaselo a 20 de tus contactos y Dios te va a proteger y de toda enfermedad y de toda plaga. Eso, mis hermanos, es usar la Biblia o un texto bíblico como fetiche. Entonces te ponen versículos como el Salmo 91:3, ¿no? Donde dice, Él te librará de la peste destructora. Entonces, casi te dicen, con que tú pongas este versículo, no hombre, el virus no te va a hacer nada, ni nada es más, te citan el versículo 5 también, Salmo 95, 5 y 6, que dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Uno de los mails que he recibido a lo largo del tiempo decía, recítalo 91 veces cada día y tendrás protección segura de Jehová. Hace algún tiempo, hace algunos años, pasé una crisis de salud muy fuerte y se me acercó una persona cristiana con muy buena intención, porque yo no estoy juzgando la buena intención, pero tengo que ser claro a la luz de la Biblia. Entonces, cuando me vio con mi problema de salud, me dijo, pastor, le tengo un remedio. Yo pensé que me iba a dar algún té para preparar, algún remedio de la abuela, o uña de gato, o algún remedio milagroso. Pero me dijo lo siguiente, literal. El remedio que le traigo, me dijo, es el Salmo 91. Repítalo 3 veces al día con los alimentos, de rodillas, mirando hacia el occidente, y Dios lo va a sanar. Mis hermanos, de verdad, espero no ofender a nadie, pero ningún texto de la Biblia, ningún salmo, ninguna verdad bíblica trae efectos de bendición, de protección a tu vida, tan solo por repetirlo, pegarlo en la puerta de tu casa, mandarlo a 20 de tus contactos en el Facebook o el Instagram. Eso es fetichismo que la Biblia condena, porque estamos poniendo a la Biblia o al texto bíblico como un mero amuleto de la suerte. Nada de eso funciona ni contra la pandemia, ni contra los enemigos, o que lo pongas en tu casa, porque incluso me llegó una vez uno que decía, mándalo a 20 de tus contactos, porque si no lo mandas, le sucedió a una persona que no lo creyó, y como no le mandó, le cayó la malaria, le cayó el fisco, y además perdió el empleo. Mis hermanos, nosotros sabemos que aflicciones en esta tierra siempre vamos a tener, siempre.
Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, alejémonos de esas prácticas ocultistas. Nada de eso es bíblico. Yo sé que de pronto un día me mandaron un testimonio, y es maravilloso escucharlo, de un pastor que iba con su Biblia, una Biblia de esas grandotas que había antes, gordotas, y le tocó a este pastor estar en un fuego cruzado, una balacera entre dos bandas, y una bala perdida pegó en la Biblia y evitó que la bala lo dañara. Gloria a Dios, mis hermanos, qué maravilloso, Dios obró. Pero eso no significa que a partir de ahora voy a agarrar mi Biblia y si veo balazos la voy a usar como escudo. Que Dios en ciertas ocasiones de manera soberana haga milagros de este tipo no es una causa para ya usar algo como mero amuleto de la suerte. ¿Cuándo es que la Biblia, un salmo, una verdad de la Biblia, un texto bíblico, tiene efectos de bendición sobre mi vida? ¿Cuándo la Biblia tiene efectos de bendecir mi vida, de proteger mi vida? La respuesta es muy sencilla. Josué 1:8, que muchos conocen de memoria. ¿Qué dice la Biblia en Josué 1:8? Fíjense, aquí está el secreto para que la Biblia sea de bendición en tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Ya vieron? Nunca se apartará de tu boca. Es decir, la ley, la palabra de Dios está en tu mente, en tu corazón y en lo que hablas. Y luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántos meditan de día y de noche? Ahora tenemos más tiempo. Meditar en la palabra, qué dice Dios, qué palabra tiene Dios para mí. Y luego que medito dice para que guardes. La palabra guardar es una palabra hebrea que significa valorar como algo de alto precio. ¿Cuántos valoran la palabra de Dios como algo de alto precio? Pero no solo la meditas de día y de noche, la guardas, sino que debes hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí sí dice el versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ya vieron cuál es la enseñanza bíblica de cómo las promesas, las verdades y los principios de la palabra de Dios pueden ser de bendición a mi vida. Hay que meditarlos, hay que escudriñarlos, hay que valorarlos, pero hay que obedecerlos. Y entonces viene la bendición de Dios. Lo mismo sucedería con el Salmo 91. No es repetirlo, no es pegarlo en el muro 20 veces de tu Facebook. Es meditarlo, conocerlo, entenderlo, apropiarnos de las promesas que hay ahí por fe y obedecerlo. La Nueva Traducción Viviente dice así: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces queda claro cómo una verdad bíblica, una promesa de Dios para su iglesia, una promesa de bendición, de protección, trae efectos en mi vida cuando yo la oigo, la creo y obedezco la palabra de Dios. No declarándolas, no decretándolas, no mandándosela a 20 de tus contactos. La respuesta es muy clara. Necesitamos oír y obedecer la palabra de Dios. Por eso hoy que vamos a entrar al Salmo 91, todavía no entramos, hoy solo vamos a introducirnos, pero hoy que vamos a entrar al Salmo 91, veremos en el propio Salmo para quién son las promesas de protección, de seguridad. El propio Salmo nos va a dar la respuesta
¿Quién puede apropiarse de las promesas de protección y seguridad y esperanza que el Salmo expresa en todos sus versículos? Pero de verdad les invito a que quítense de toda práctica de estar enviando cadenas y repite esta oración milagrosa y vas a ver que Dios te va a hacer, te va a dar. Hagamos lo que dice la Biblia, prediquemos el Evangelio, enseñemos la palabra, citemos la Biblia, pero no participemos de estos actos de fetichismo. Vamos entrando ahora sí pues con esta pues advertencia que quería yo hacerles con esta comentario. Vamos a entrarle al Salmo 91. Miren, el Salmo 91 es un salmo que se considera un salmo huérfano. Sé que se oye curioso. ¿Qué es un salmo huérfano? Miren, muchos salmos en los textos originales dicen quién los escribió. Si tú vas ahorita mismo al Salmo 23, dice claramente que es un salmo de David. El Salmo 23 ahí dice Salmo de David. Si tú te vas al Salmo 78, el Salmo 78 dice que es un salmo de Asaf. Pero si vienes al Salmo 91, en los textos originales, no hay un autor claramente descrito, no dice de quién es. Sin embargo, a pesar de que no dice de quién es, si tú lees el Salmo anterior, el Salmo 90, ese Salmo 90 tiene en los textos originales y en la mayoría de las Biblias, en el título, algo así: oración de Moisés, varón de Dios. Si tú lees el Salmo 90 y vas en la secuencia y llegas al 91, verás una relación muy clara entre el Salmo 90 y el Salmo 91, en lo que habla, en lo que se expresa de Dios como refugio. Entonces, la mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden que este salmo pudo haber sido escrito también por Moisés. Y también narran los estudiosos de la Biblia que este Salmo 91 existe la probabilidad, no hay la certeza, pero la probabilidad de que este salmo, esta oración del Salmo 91, la escribe Moisés, primero orando él a Dios, pidiendo protección, pero también para infundirle al pueblo de Dios, que no se había rebelado contra Dios, que confiaran que en medio de la destrucción que vendría de parte de Dios, a ellos no los tocaría, porque Dios los guardaría. ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Vinieron las plagas, pero había una promesa que a quienes habían puesto los dinteles de sus casas con sangre de toro, en ese momento esas casas eran protegidas. Entonces el Salmo 91 puede ser que sea justamente un aliento de Moisés a los que no se habían revelado a Dios, de que la plaga, la destrucción, no tocaría sus moradas. Cito Números 14:29, donde viene el decreto de Dios de lo que vendría. Contra los que se rebelaron a él, dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Si siguen leyendo, ven claramente que la promesa de entrar a la tierra prometida sería exclusivamente para los que no se rebelaron a Dios. Y entonces es probable que este Salmo 91 sea justamente para animar al pueblo, que confiaran que en medio de las calamidades que vendrían, Dios los
protegería, que no estaban solos. Entonces, este Salmo 91 expresa una verdad bíblica general de la misericordia y el cuidado que Dios tiene sobre su pueblo frente a calamidades, terrores, grandes pestes, grandes juicios que han venido sobre la humanidad, donde Dios promete guardar a su pueblo. Como creyentes, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, debemos confiar plenamente. Escuchen lo siguiente: confiar plenamente que nada nos puede dañar si el Señor no lo permite. Pero si los planes del Señor son otros, confiemos que es el propósito sabio de Dios. Ya lo leíamos hace un par de semanas y la semana pasada, Romanos 8:29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dice 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Esto debemos tenerlo claro. Si Dios no permite que sufras daño, no habrá nadie que pueda hacértelo y atentar contra tu vida. Si Dios permite con un propósito soberano que algo suceda en tu vida y en mi vida, sabemos que ayudará a bien. Es decir, si tenemos ya noticias, a mí me llegan noticias de la Iglesia de México, por ejemplo, donde hay, no en la Iglesia de México, sino conocidos pastores de la misma iglesia en otras comunidades e incluso en Estados Unidos, pastores que ya han tenido coronavirus, que ya han tenido esta enfermedad y que están enfermos, y alguno por ahí está grave y nos han pedido orar. Pero nosotros debemos confiar en las promesas de Dios y tomar las promesas de Dios, las promesas generales que se desprenden de este salmo, y apropiárnoslas por fe y saber que lo que Dios permita tiene el propósito de seguir formándonos como hijos de Dios. Finalmente, antes de entrarle hoy un poquito al Salmo 91, solamente vamos a empezar con la primera parte del versículo 1. Déjenme decirle lo siguiente. Muchos de los salmos vemos promesas muy específicas, por ejemplo, del Salmo 96 al 100, incluido el 91, vemos promesas de protección que fueron específicas para el pueblo de Israel en ese tiempo y tuvieron su cumplimiento cabalmente en ese tiempo. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Que no puedo tomar las promesas de los salmos para mí? Sí, de manera general, es decir, las promesas de misericordia, de protección, tenemos que apropiárnoslas por fe, vivir la palabra y confiar que lo que Dios promete en su misericordia, Él lo va a hacer en la vida de sus hijos. Recuerden que Dios nos dice a través del apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Toda nuestra ansiedad. Yo sé que ya hay hermanos en Cristo que ya están viviendo momentos de ansiedad. Gente que conocemos, que eventualmente ha ido a la iglesia, que está viviendo momentos de ansiedad. Si estás en Cristo, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y eso es lo que vamos a hacer con este Salmo 91. Vamos a apropiarnos principios y verdades generales del poder, la misericordia y la gracia de Dios que obran siempre a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Nos podemos apropiar por fe las promesas generales que se desprenden de este Salmo 91. Decía muy sabiamente un hombre de Dios de hace muchos años, de apellido Spurgeon, decía lo siguiente:
tomar una verdad de la Biblia, una verdad general de la Biblia, y hacerla nuestra por fe, es la más alta sabiduría. Lo repito, tomar una verdad general de la Biblia y hacerla nuestra por fe es la más alta sabiduría. No hay nada más sabio que puedas hacer en todo tiempo, incluido este que vivimos, que apropiarnos por fe de las verdades de la palabra de Dios. Apropiárnoslas, creerlas, obviamente vivir una vida, como leímos hace un rato, de obediencia. Pero sí tenemos que discernir, y lo vamos a ver a lo largo de este Salmo 91, que a lo mejor nos lleva más semanas de las que dije, que de pronto hay verdades generales que yo como cristiano, como iglesia de Jesucristo, me las puedo apropiar. Y hay otras que fueron específicas para el pueblo de Israel. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Isaías 51:11. Quiero que lean Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. De manera muy estricta, escudriñando el texto y su contexto, esta es una promesa no para la iglesia de Jesucristo. Esta es una promesa para el pueblo de Israel que sucederá antes de la batalla de Armagedón, donde gran parte del pueblo de Israel reconocerá por primera vez como pueblo a Jesucristo como el Mesías. Y se cumplirá lo que dice Isaías 51:11, van a volver los redimidos de Jehová. Se refiere a esa porción del pueblo de Israel que volverá sus ojos a Dios a través de Jesucristo. Reconocerán, como no lo hicieron hace 2000 años, reconocerán en Jesucristo al Mesías, y entonces vivirán y gozarán de la salvación. Alguien puede decir, hermano, entonces para nosotros no habrá gozo perpetuo, gozo y alegría. Mis hermanos, cuando esto suceda en Israel, nosotros ya habremos pasado las bodas del Cordero. Nosotros ya estaremos en un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Entonces, es importante pues, cuando uno lee la Biblia, los salmos, vamos a ver este Salmo 91, las promesas, pues discernir ¿qué realmente puedo como cristiano apropiarme? Que era expresamente para el pueblo de Israel, pero veremos que hay promesas generales de la misericordia y la protección de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento y para su iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, una vez entendidas estas promesas, mis hermanos, que vamos a ver en el Salmo 91, esas promesas nos van a dar paz y seguridad de que estamos en las manos de Dios. Y de que estos tiempos, escuchen, por complicados que sean, porque ya están siendo muy complicados, mis hermanos, por complicados que sean, no solo por la salud, por el desastre económico que ya se está comenzando a sentir, porque ya tú ves las noticias y simplemente en el mes de marzo en México oficialmente se perdieron más de 350,000 empleos de los registrados en el Seguro Social. Pero ¿cuántos empleos no están registrados en el Seguro Social? Entonces, cuando veamos estas verdades, mis hermanos, mi deseo y sobre todo el deseo de Dios es que confiemos en sus promesas de misericordia, de protección a sus hijos y a su pueblo. Comencemos pues, Salmo 91, versículo 1. Vamos entrándole a este salmo. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjenme se los leo en otras versiones para tener otra traducción distinta. Dios habla hoy. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Así lo tiene la versión Dios habla hoy. La traducción en lenguaje actual dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo.
pasemos la noche bajo la protección del Dios poderoso. Luego me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y luego les traigo ahora la versión de Jerusalén, porque es bien interesante que trae los nombres originales de Dios que se citan en el Salmo. Dice: el que habita al amparo de Elión y mora a la sombra del Shaddai. Ya verán lo importante de los nombres de Dios en este versículo 1. Pero regresemos pues a la versión Reina Valera. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero empezar con una pregunta. Las promesas de protección, de seguridad, de paz que hay en este salmo, ¿son para todas las personas en este mundo? La respuesta es no, y la respuesta es: el Salmo 91 nos lo contesta. Voy a preguntarlo de otra manera. ¿Serán para todas las personas las promesas de paz y seguridad de este Salmo 91? ¿Será acaso que puedo tomar el Salmo 91, ir con mi vecino que no cree en Dios, que rechaza el Evangelio, y decirle: mira, pues no importa, agárrate de este Salmo y Dios te va a proteger? Podemos hacerlo con buenas intenciones, pero mis hermanos, las promesas de este Salmo son para un grupo de personas que este Salmo dice claramente. Vamos a verlo ahí. Salmo 91, versículo 1, primera parte. El que habita al abrigo del Altísimo. Ahí está la respuesta de para quién es las promesas de este Salmo, de la palabra de Dios, de la Biblia. Son para el que habita al abrigo del Altísimo. Aquí es importante, me voy a ir un poquito a algo de hebreo, que la palabra habitar es una palabra hebrea yashab, que habla de una comunión real, íntima, inseparable de una persona con Dios. La palabra yashab significa morar. Alguien que permanece, que se establece, que se casa, que acampa, que se asienta, que reside de manera permanente con Dios. ¿Para quién es las promesas de este salmo? Para el que habita al abrigo del Altísimo, para que el que realmente tiene una comunión con Dios, el que permanece, el que habita, el que reside permanentemente, que tiene una verdadera comunión con Dios. Dicho de otra manera, esta promesa es para toda persona que, arrepentida de sus pecados, ha creído verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces sí comienzas a tener una comunión con Dios. Entonces sí comienzas a habitar en comunión con Dios. Permaneces con Dios. Sabes que le pertenece, que Él es tu máxima autoridad. Miren, yo sé que en estos tiempos muy complicados, y todavía en México no hemos vivido la parte más crítica de esta circunstancia, pero mucha gente en estos tiempos dice acercarse a Dios, dice creer en Dios. No, es que yo sí me estoy tomando de Dios, ahora sí me voy a acercar a Dios, pero sus vidas no hablan de un habitar al abrigo del Altísimo, no hablan de que habitan con Él, de que permanecen en Él, de que su vida de oración, de la palabra, no es ninguna. Simplemente, por si las dudas, me agarro de Dios, pero no habitan con Él. Estas promesas es para el que habitan en Él. Perdonen que lo diga de esta manera, pero mucha gente en este tiempo prácticamente por conveniencia se acercará, pero no habitará con Él. No sé si me explico. Claro que creo
que habrá gente en este tiempo que sí se volverá a Dios. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Claramente el mensaje del Evangelio de arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo. Y sí habrá quien en medio de este tiempo se vuelva genuinamente a Dios. Pero no todos. Muchos lo harán aparentemente, no plenamente. Porque aquí habla el Salmo 91 que es el que habita, el que permanece. Es una persona cuya confianza total y absoluta es en Dios. Pase o no esta pandemia pronto, te devuelvan o no tu trabajo, tus ingresos, tu negocio, pase lo que pase, tú habitas y vives pegado a Dios en todo momento. Quien verdaderamente habita al abrigo del Altísimo, vive pegado a Dios todo el tiempo, no nada más en las circunstancias difíciles. De esto nos habla este Salmo 91. David en la Biblia dejó un salmo muy precioso que nos muestra muy claramente quién es una persona que habita al abrigo del Altísimo. Déjenme se los leo, Salmo 63, y mientras lo leo, medita si lo que hacía David te identifica a ti en tu relación con Dios. Esta es una persona que habitaba al abrigo del Altísimo, que permaneció en él, que vivió, ahorita lo vamos a ver, apegado a él. Salmo 63:1. Dios mío eres tú. Dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Vemos a un hombre dependiente de Dios. Se levantaba muy temprano a buscar la presencia de Dios. Cada uno medite si esto lo identifica. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y vean el versículo 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Ya vieron cómo vive una persona que habita al abrigo del Altísimo, que permanece en él, que ha hecho de Dios su morada, que reside, está? Dice aquí David, mi alma está apegada a ti. La palabra apegada, dabak del hebreo, significa adherida, permanentemente ligada, agarrada. Es algo permanente, inseparable. David vivía pegado a Dios permanentemente, independientemente de las circunstancias. Eso caracteriza al verdadero creyente. Te aferras a Dios en cualquier circunstancia, no nada más cuando hay tiempos de dificultad. Vives apegado a Él, con hambre de Él, con sed de Él. Le buscas de madrugada porque Él es todo para ti. Él es la máxima autoridad en tu vida y vives apegado a Él. Entonces las promesas del Salmo 91 es para el que vive apegado a Él. No son para todos. Es para el que habita al abrigo del Altísimo. Y quien habita al abrigo del Altísimo, comienza a suceder algo maravilloso. Cuando comienzas esa comunión con Dios gracias a la obra de Cristo y comienzas una vida de oración, de comunión, de adoración a Él y lo comienzas a conocer más a través de la palabra, de las verdades, de cómo es Dios, su justicia, su soberanía, su santidad. Cuando vienen momentos como estos, nada cambia en tu vida. Sigues apegado a Él, sigues con paz porque conoces a Dios. Las circunstancias no te mueven porque sabes que el Dios al que sirves es el mismo ayer, hoy y por los siglos y no cambia. No cambia su justicia, no cambia su misericordia, no cambia su amor por ti, no cambia su cuidado porque Él tiene cuidado de nosotros.
Pero ¿por qué puede suceder algo así en una persona que te ve a tu vecino, no mordiéndote las uñas, sino diciendo tranquilos? Sí, la cosa está muy difícil, no la estamos negando. Está sucediendo cada vez más fuerte la circunstancia de salud y económica en todos los países. Pero como tu alma está pegada a Él, como habitas al abrigo del Altísimo, nada te mueve porque tu confianza es en Dios. A Dios no le tomó por sorpresa lo que está pasando. Dios, mis hermanos, está detrás de esto, permitiendo lo que está sucediendo porque tiene un propósito. Y como tú vives pegado a Él, tú vives confiado. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé, pero yo confío en Dios. Y si Dios me quiere llevar mañana, gloria a Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si Dios permite que padezca hambre, gloria a Dios, yo confío en Él, aunque la higuera no produzca su fruto, aunque las vacas no den su carne, no importa, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fuerza. Esa era la oración de Habacuc. Entonces, cuando alguien habita al abrigo del Altísimo, cuando alguien verdaderamente permanece, como dice el Salmo 91, conoce a Dios y nada te mueve. Dios está al control. Dios nos dice no teman. Más de 350 veces en la Biblia dice no teman, no teman. Jesucristo les dijo a sus apóstoles no teman, no temamos. El Dios que servimos es un Dios poderoso y tiene cuidado de nosotros. Y permita lo que permita en nuestras vidas, Él está al control. No sé si recuerden los amigos de Daniel. Está la instrucción del rey de que debían adorar la estatua, arrodillarse, y ellos sabían la verdad de que solamente adoramos a Dios. Y se negaron. Y dice Daniel 3:17, vean, unos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que confiaban en Dios y le dicen al rey, mira, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego, porque los iban a mandar, de hecho los mandaron al fuego. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Pero vean el versículo 18, la confianza que tenían en Él. Y si no, o sea, ellos saben que en la soberanía de Dios podía no librarlos del fuego, aunque los libraría de la muerte eterna. Pero ellos sabían que Dios en su soberanía podía no librarlos, y de todas maneras le dijeron, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Quién puede vivir con esa confianza? El que habita, el que permanece, el que tiene una comunión profunda con Dios, que lo ama, que lo adora, que lo conoce, que sabe que es su Abba Padre, que es su Padre celestial. Entonces regreso al Salmo 91. Perdón. La tos es porque se me secó la garganta. Entonces, Salmo 91:1. ¿Es para todos este salmo? Por supuesto que no. Las promesas de protección, bendición, seguridad no son para todos. Son para el que habita al abrigo de Dios. Son para el que permanece en Dios. No son para el que le manda este salmo a 20 de sus contactos, ni lo tienes en la puerta de tu casa, ni lo publicaste 20 veces en el Facebook. Son para el que permanece en Él. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas vimos Juan 15:5. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. ¿Ya vieron la maravillosa unidad de la Biblia? Aquí está Jesucristo 100 años después diciendo lo mismo. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso sí dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entiéndanse, se condenará en el infierno. Entonces es claro pues que este Salmo 91:1 es para el que permanece. Para el que permanece es el Salmo 91.
Todo verdadero creyente permanece en Él. Tenemos luchas, batallas, dificultades, pero permanecemos, habitamos. Es algo inseparable, es estar apegado a Él, como decía el salmista David en el 63, vives apegado a Él. De repente en tu carne vienen luchas, dudas, pensamientos, pero vuelves a Él porque vives pegado a Él, porque tienes una verdadera comunión. Ahora, no olvidemos que este permanecer en Él, que esta comunión que hoy podemos tener con Él, es gracias justamente a lo que muchos recordaron esta semana: la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que Él vino como hombre a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre, y un día vendrá por su iglesia. Entonces no olvidemos que tú y yo hoy podemos tener una comunión con Dios gracias a la obra de Jesucristo. Gracias a eso, ahora Él es nuestro Padre Celestial. Podemos, como dice Romanos 8:15, clamar Abba Padre. Esta palabra Abba Padre la hemos explicado en algún tiempo, que Abba es una expresión de absoluta intimidad. Por eso algunos lo traducen como papito, porque una manera de decirle a tu papá muy íntima es decirle papito. Pero literal no significa papito, pero bueno, habla de una intimidad profunda. Nosotros podemos clamar Abba Padre gracias a la obra de Jesucristo. Que no se nos olvide, fue la obra de Jesucristo. Nosotros, dice Romanos 3:23, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando alguien arrepentido de sus pecados viene a la cruz del Calvario con verdadera fe en Jesucristo, reconoce su pecado con la firme decisión de apartarse de él y toma la gracia de la salvación, en ese momento tiene acceso a la comunión con Dios. Ahora es como dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Gracias a Cristo tenemos ¿qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora tienes libertad para decirle: papito, estoy pasando esta situación, Señor, ya en el trabajo me corrieron, paró el trabajo, está parada la economía, Señor, pero entras con libertad a Él, a su presencia. Y ahí dice por qué podemos entrar con libertad. Dice: por la sangre de Jesucristo. No es un mérito en ti, no es un mérito en mí, no hay ningún mérito que nos hubiera acercado a Dios. Nuestro pecado nos tenía separados. Por eso ahora nos pide, dice versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora sí podemos acercarnos a Él, gracias a la obra de Cristo. Ahora sí podemos habitar. Ahora sí podemos estar apegados a Él, gracias a la obra de Cristo. Y si tú que me escuchas en esta tarde no tienes una comunión con Dios, ven a Jesucristo. Cristo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar todos tus pecados. Si tú te arrepientes de tus pecados verdaderamente y crees en Jesucristo, Él no te va a echar fuera. Así sea que en esta mañana me estés escuchando tú, que eres un narcotraficante, un asesino o el peor de los ladrones en este mundo. La gracia de la salvación te puede alcanzar a ti porque Cristo ya pagó tus pecados. Prueba de ello es uno de los ladrones junto a la cruz. Era un delincuente, asesino, mercenario. Y Cristo le prometió que estaría
con Él en el paraíso. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Tiene poder para limpiar tus pecados y mis pecados. Y una vez que sucede eso, podemos comenzar a tener una comunión con Dios. Por eso regreso al Salmo 91. Vamos hacia el final esta mañana. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Hemos comentado en otras enseñanzas que es sorprendente cómo Dios en su amor, en su misericordia, nos escribe muchas veces de una manera tan gráfica que podemos entenderlo. Cuando la Biblia dice abrigo, cualquiera de nosotros oyes la palabra abrigo y entiendes que habla de protección. ¿Tienes frío? Decía la abuelita, ponte tu suéter, ponte tu abrigo. Abrigo representa protección, pero en el original hebreo es bien interesante porque es una palabra seter y significa refugio, el lugar donde refugiarse en medio de la tormenta. Abrigo significa protección cubierta. Eso es Jesucristo para el que habita a su abrigo. Él es abrigo, refugio, protección. Vean lo que representa estar en Cristo. Tener una protección, tener un refugio. En medio de lo que está pasando, ¿en qué te estás refugiando? ¿En quién te estás refugiando? Es triste oír que hay gente que se está refugiando en tantas cosas, menos en Jesucristo. ¿Quién es tu abrigo? ¿Es Él tu abrigo? ¿Es Jesucristo en quien te refugias? ¿Está tu confianza, la seguridad de tu vida en manos de Jesucristo, o tu confianza está en que salga la vacuna para esta pandemia, o que te devuelvan el empleo y el salario? ¿Quién es tu abrigo? Dice el Salmo 32:7, utilizando la misma palabra hebrea de abrigo, aquí la traduce como refugio y dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Cuántos hoy comienza a haber preocupación en sus vidas? Refúgiate en Cristo. Él te va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Vienen épocas muy complicadas, pero seguimos estando en la mano del Padre Celestial. Vienen épocas muy difíciles, pero el Dios poderoso, misericordioso que servimos no ha cambiado. Él está al control. Refúgiate en Él. ¿Saben ustedes que hay una profecía de Jesucristo? Porque si ustedes leen Isaías, Dios comienza a hablar duramente contra los gobernantes del pueblo. Por ejemplo, dice Isaías 28:14, por tantos varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Y comienza a hablar en contra de los gobiernos del mundo que han gobernado apartados de Dios. Pero viene una promesa en Isaías 32:1, una promesa que sucederá en un futuro tal vez muy cercano. Una vez que la iglesia sea arrebatada, años después se cumplirá. Dice, he aquí para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero, está hablando de Jesucristo, como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos en agua de tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Vean cómo se refiere aquí a Jesucristo. Será aquel varón como escondedero contra el viento, contra refugio, y como refugio contra el turbión. En medio de las circunstancias que vivimos, hermanos, es Jesucristo tu refugio. Es Jesucristo esta mañana tu refugio. Habitas al refugio del Altísimo. Permaneces en Dios, apegado a Él, sabiendo que Él es tu refugio. ¿En quién está tu confianza esta mañana?
¿Vives pegado a Él? ¿Pegado a la palabra? ¿O pegado al Facebook? Él es nuestro refugio y Él prometió, lo sabemos muy bien, Mateo 28:20, que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, dice la palabra de Dios. Y todos los días incluye este tiempo de pandemia. Es como dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Nunca dice la Biblia que no pasaremos el valle de sombra de muerte. Sí pasamos estas dificultades, sí vivimos ambientes peligrosos y de amenaza, eso significa el valle de sombra de muerte, pero lo que sí promete es que Él estará con nosotros y que su vara y su cayado nos infundirá aliento. Mis hermanos, yo insisto y voy a terminar por hoy. Es Jesucristo, Salmo 91:1, es Jesucristo en quien habitas. ¿Es Jesucristo tu refugio? Si es así, no temas, Él está con nosotros. ¿Se acuerdan de Isaías 7:14 cuando se profetizaba la venida de Jesucristo? Y dice Isaías 7:14 que se le llamaría Emmanuel, y en Mateo 1:23 es el cumplimiento y dice que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis hermanos, Dios con nosotros. Eso es Jesucristo. Dios está contigo. Pase lo que pase en tu vida y en mi vida, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Finalmente termino con lo siguiente y lo voy a desarrollar en 8 días el resto del Salmo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y quiero que vean que aquí se refiere a Dios usando uno de sus nombres, El Elyon. Y la palabra Elyon, Altísimo, se tradujo aquí, significa el más elevado, el supremo, el que está por encima de todo y de todo y de toda circunstancia, el que está por encima de cualquier problema, de cualquier pandemia, de cualquier circunstancia en este mundo. Él es el que está por encima de todo y de todos. Eso significa El Elyon. Él está por encima de cualquier circunstancia, mis hermanos. Una pandemia, una circunstancia difícil, por difícil que sea, Dios está por encima de ella. Dios está por encima de todo y de todos. Es el Dios al que servimos en esta mañana. Es el Dios al que adoramos. Es el Dios al que exaltamos. Él es el Elyon, el que está por encima, y Él es tu Padre Celestial. Confía en esta mañana. Adoramos al Dios Altísimo, al que está por encima de todo y de todos. Y si tú permaneces al abrigo del Altísimo, permaneces al lado del ser único y poderoso, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra. Él es el Elyon y es tu Padre Celestial. Por eso ya continuaremos en 8 días. Recordemos Marcos 24:6. Es necesario que estas cosas acontezcan. Recordemos Lucas 21:28, que dice claramente la palabra de Dios que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Servimos a un Dios altísimo que pronto nos llevará a su presencia. En 8 días seguimos con el tema, pero quizás alguien se pregunte esta mañana: bueno, ¿cómo puedo comenzar a habitar con Él? ¿Cómo puedo comenzar a tener una relación verdadera con Dios? Jesucristo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 3:18 que Cristo padeció una sola vez por los pecados
el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero hay un problema y se llama pecado. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte, es condenación eterna. Pero hay una dádiva, dice el mismo versículo, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Vamos a orar y en 8 días, si Dios permite, seguimos terminando el Salmo 91. Solamente vimos una primera parte, el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos y meditemos en esta tarde, mediodía. ¿Habrá alguien aquí que no habita al abrigo del Altísimo? ¿Que Jesucristo no es su refugio, su Señor, su Salvador? Hoy es día de salvación. Hoy puedes ponerte a cuentas con Dios. Hoy puedes pedirle perdón por todos tus pecados y arrepentirte. Y creer en Jesucristo. Él ya murió y resucitó para pagar nuestros pecados. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Así es que oro que Él te convenza de tu pecado y esta mañana te asegures que puedes ser hijo de Dios gracias a la obra de Cristo. Y comenzarás a habitar con Él. Él será verdaderamente tu abrigo, tu refugio. Y a mis hermanos y hermanas en Cristo que están en esta reunión virtual, vive apegado a Él. Búscalo cada mañana. Refúgiate en Él. Vienen tiempos complicados, pero Dios está con nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. No hay pandemia, plaga, peligro que pueda quitarte la paz, el gozo de su salvación, porque habitas al abrigo del Elyon, del Altísimo, del que está por encima de todo y de todos. Gloria a Dios. Si quieren ponerse de pie en su lugar donde están, y levanta tus manos y dale gracias a Dios. Ya veremos maravillosas promesas de este salmo. No debemos temer, mis hermanos. Dios está con nosotros. No tengan miedo, pequeña manada. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Confiemos en medio de estas circunstancias. Refugiémonos en Él. Él es como refugio contra el turbión. El turbión es una tempestad poderosa y destructora. Y en medio de todo esto, hoy gracias a la obra de Cristo, podemos refugiarnos en Él. Gracias, Padre Celestial. Gracias por estas maravillosas promesas que tú nos das. Cumples tus promesas, Padre Celestial, por tu fidelidad. Te adoramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.